Es muy bueno ver los hermanos, aunque por este medio, ¿no? Y creo que Dios quiere ministrar nuestra vida, nuestro corazón, que Dios pueda bendecir poderosamente vuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y que el Señor nos pueda bendecir y que pronto podamos estar juntos, unidos, ¿no, hermanos? En la iglesia, también juntos en casa, compartiendo, porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Hermanos, abra su Biblia, usted que la tiene ahí, Colosenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor, si usted lo tiene. El libro de Colosenses, hermanos, es un libro muy lindo porque Pablo escribe a la iglesia en Colosos para que ellos pudieran entender la libertad que ellos tienen en Cristo y para que ellos pudieran tener su fe o mantener su fe pura, limpia, a través de una teología sencilla, simple, de enseñanzas y ministraciones sencillas de se entender. Y es lindo porque lo que pasa en aquella iglesia es que llega algunos judíos que quieren confundir el pueblo, imponiendo sobre ellos las leyes, las reglas, los rituales judíos. Y entonces Pablo les escribe sobre la libertad que ellos tienen en Cristo Jesús. Y para nosotros es una enseñanza muy grande porque Pablo va a hablar de forma muy clara, muy sencilla para nosotros. Y para nosotros leer ese libro nos trae muchísima enseñanza, muchísima esperanza y muchas bendiciones, porque cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, cuando nos apropiamos de las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, entonces nosotros somos muy bendecidos. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos, hermanos. Señor, pedimos que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, que el Señor pueda ministrar en nuestra vida, que nosotros podamos en el nombre de Cristo Jesús crecer, aprender, Señor, en esta mañana y que no podamos nos apropiar de esta palabra bendita, bendecida, Padre, y que podamos crecer un poco más en la gracia y en el conocimiento del Señor. Padre, bendice a nuestros hermanos que están ahí reunidos, Señor, en la casa del Pastor Canú, que el Señor pueda obrar en sus vidas, ministrar en sus vidas. Gracias, Señor, por ellos estar ahí. Y todos aquellos que nos acompañan, que nos acompañarán, Señor, después, que la gracia y la gloria del Señor se manifieste siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decir, hermanos, esa carta es una carta que tiene la finalidad de enseñar a la iglesia en Colossos unas cuantas cosas, o mejor, reiterar, porque de hecho Pablo ya cuando abrió la iglesia ya había enseñado, ya había ministrado esas cosas, pero después que Pablo se va, Pablo en ese momento está preso en Roma, en su primera prisión, en su primera condena en Roma. Pablo está preso ahora, encarcelado, y él escribe esa carta para hacer los hermanos recordar unas cuantas verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Y quisiera recordar con los hermanos unas cuantas cosas aquí también. Hermanos, el libro de Colosenses, todo él nos va a enseñar algunas cosas que yo quisiera destacar aquí. Por supuesto, hartas cosas, no hay tiempo para que yo pueda compartir todo, pero 4 cosas principales que Dios trajo a mi corazón para que yo pueda compartir con los hermanos. La primera cosa que Pablo quiere reafirmar, quiere instar al pueblo
de Dios a la iglesia de los colosenses es que Jesús pagó completamente el precio por la redención de nuestros pecados. La primera enseñanza, una de las primeras enseñanzas de Pablo es eso. Los judíos querían imponer rituales, costumbres, leyes, reglas, como que si por ellas, como que si por la ley pudieran ser salvos. Y Pablo viene una vez más a reiterar eso y decir, no, Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo, Él hizo una obra completa en la cruz del Calvario y Jesucristo y la sangre de Jesucristo es suficiente para que todos nosotros podamos tener nuestra redención o la redención, la remisión de todos nuestros pecados. Nosotros fuimos justificados por Cristo y como consecuencia fuimos reconciliados con Dios a través de Él. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para que podamos merecer o comprar nuestra salvación. Por muchas veces ya dije eso, pero también, hermanos, no son a través de rituales, no son a través de religiosidad que nosotros podamos o podemos agradar a Dios, sino más bien que lo que agrada a Dios es el hecho de confiar, de depender de Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Usted y yo ya fuimos justificados por Dios, por Cristo Jesús delante de Dios. Cristo Jesús, al pagar el precio en la cruz del Calvario, lo que le hace nos tornar justos delante de Dios y ahora fuimos reconciliados con Dios y nosotros tenemos libertad para poder entrar en la presencia de Dios y hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Usted en ese momento, en su casa, en su hogar, en la noche, donde quiera que usted esté, usted puede oír la voz de Dios. Dios quiere hablar con usted y quiere escuchar también. Muchas personas quizá en ese momento de pandemia que no estamos pudiendo nos reunir en el templo, muchos quizá están menguando en su fe, muchos quizá no están entendiendo que ellos fueron reconciliados con Dios y ellos pueden buscar a Dios, hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Muchas veces las personas quedan, hermanos, casi que rehenes del culto en el templo o de la palabra de alguien que les ministre como siendo la voz de Dios. Por supuesto, hermanos, Dios usa a sus profetas, Dios usa a los pastores, Dios usa a sus líderes para les ministrar, pero nosotros de todos tenemos libre acceso a Dios porque fuimos perdonados, justificados, lavados, redimidos y reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Y es eso que Pablo va a hacer hincapié con los colosenses y va a decir, mira, escuchen, ustedes no dependen de tradiciones religiosas, ustedes no dependen de hombres más, los sacerdotes y somos sacerdotes para que ustedes puedan acercarse a Dios. No, hoy el cielo está abierto, el velo fue rasgado de alto a abajo y todos nosotros podemos entrar en la presencia de Dios porque todos nosotros fuimos lavados, redimidos y justificados y reconciliados con Dios. Entonces usted ahí en su casa, usted puede recibir palabra de Dios, usted puede recibir bendición de Dios, usted puede ser sanado por Dios, usted puede ser lleno del Espíritu de Dios, usted puede recibir dones del Espíritu de Dios, usted puede recibir la voz profética de Dios, usted puede descubrir su destino en Dios, porque tenemos libre acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Y es eso que Pablo está haciendo hincapié con los colosenses. No hay nada que nos pueda impedir de llegar en la presencia de Dios, pero también no hay nada que nos puede acercar a Dios sino por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es hombre, pero también es Dios, pero también es hombre. Es importante entendermos que Pablo está diciendo que el sacrificio de Jesús es suficiente porque Él no es más un sabio o un profeta. Él no es más una persona buena, una persona con lindos mensajes o palabras,
no es una persona más carismática como tantas otras que aparecieron por ahí, no es más un sacerdote, sumo sacerdote, profeta o cualquiera, o religioso que sea. No, Jesús es el Dios hombre y el hombre Dios. Jesús es la personificación de la persona de Dios. Y porque Jesús es Dios, el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para nos reconciliar con Dios y reconciliar con Dios todas las cosas. Hermanos, la Biblia dice que no podemos dejar de congregar. La Biblia dice que nosotros debemos estar sujetos a nuestros líderes y escuchar la voz de los profetas. La Biblia dice que debemos escuchar la palabra de nuestros líderes espirituales. Pero nosotros tenemos que tener cuidado para que no sea caso que nosotros quedemos dependientes o rehenes de estas cosas. Todos nosotros tenemos libre acceso delante de Dios porque el sacrificio de Cristo es completamente suficiente para pagar por nuestros pecados. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pagar, nosotros no podemos comprar, nosotros no podemos merecer, porque solamente Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Amén. Segunda cosa que Pablo está enseñando también, que una vida que agrada a Dios solamente es posible a través del poder de Dios. Lo que los judíos estaban queriendo hacer con los colosenses es lo que pasa muchas veces en nuestros días. Aún hoy hay personas, hay iglesias, hay comunidades, hay grupos religiosos que quieren poner reglas como si estas reglas, como si estas costumbres, como si estas leyes, como si estas doctrinas de hombres fueran la ley de Dios o pudiéramos acercar a Dios. No, la Biblia dice que la ley no es suficiente para salvarnos. La ley vino solamente para darnos un parámetro, una dirección, hasta que nosotros pudiéramos llegar en el tiempo de Cristo Jesús, para que Jesús se manifestara y el sacrificio perfecto y la obra perfecta y completa hecha por Cristo Jesús anulaba después de todo eso todas las reglas y todas las leyes que antes servían para envasar nuestro camino. Con eso no estoy queriendo decir, por supuesto, que podemos vivir como nos antoja, pero, hermanos, para que tengamos una vida santa que agrada a Dios, Pablo está diciendo que eso es posible solamente en el poder de Dios, solamente llenos del Espíritu de Dios. Porque mientras más conozcamos a Dios, más nosotros tendremos madurez espiritual. Si nosotros queremos crecer en las cosas de Dios, si queremos tener madurez en Dios, debemos hacer lo que dice la palabra de Dios, que es conozcáis y prosigáis en conocer al Señor. Hermanos, nadie jamás puede decir que ya conoce a Dios lo suficiente para que no necesite aprender más. De hecho, el mismo Pablo en 3 cartas distintas va a escribir y va a decir, no que yo lo tenga alcanzado, yo no alcancé nada, yo todavía no he llegado. Entonces, si Pablo, que estuvo, que vio, que contempló Jesús, Pablo que escuchaba la voz de Dios ministrando, Pablo que estaba siendo ministrado por el mismísimo Dios, si él todavía entendía que necesitaba conocer y estar y buscar más la presencia de Dios para madurar, para crecer, para desarrollar su salvación, aún más nosotros. Nosotros, hermanos, necesitamos, para que podamos madurar, para que podamos llevar una vida santa, necesitamos estar en la presencia de Dios. Ahora, estar en la presencia de Dios va más allá de estar en el templo. Ese tiempo que estamos teniendo encerrados, que no estamos podendo congregarnos en nuestro templo, hermanos, de hecho, quizá para nosotros sea un buen momento de descubrir que la presencia de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios habita en nosotros y donde quiera que busquemos a Dios, nosotros le encontraremos y no solamente en el templo y no a través de ceremonias o a través de tradiciones religiosas.
Por supuesto, hermanos, toda comunidad tiene sus leyes, sus reglas, sus estatutos, su forma de ser, pero cuando se trata de nuestro relacionamiento con Dios, es necesario entender que toda obra es hecha por Dios en nosotros. Dios a través de nosotros. Dios a través de nosotros siempre. Cuando hablamos de conocer a Dios, cuando hablamos de conocimiento de Dios, estamos hablando, hermanos, de intimidad. Estamos hablando de relacionamiento. No es para llevarnos una vida de santidad, nosotros necesitamos intimidad y relacionamiento con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más cercanos estemos a Dios, más alejados estaremos del mundo. Porque son como agua y aceite. Una vida de santidad me aleja del pecado, y una vida de pecado me aleja de la santidad de Dios. Una vida con Dios me aleja del mundo y el mundo me aleja de Dios, porque los dos son incompatibles. Ahora, nosotros no tenemos fuerza o poder en nosotros mismos. Como pastor, hermanos, he escuchado a lo largo de todos estos años pastoreando, muchas personas se acercan y dicen, no, pastor, yo no puedo, no, pastor, yo no consigo, yo, pastor, ya intenté, eso no es para mí, es muy difícil, no tengo fuerza, no puedo vivir esta vida. Y para todas yo siempre les digo lo mismo, nosotros no podemos mismos. Nosotros como seres humanos, en nuestra fuerza, con nuestra voluntad nomás, no podemos vivir una vida de santidad y una vida que agrada a Dios, porque siempre estamos tropezando, siempre estamos fallando. Tropezamos en el pensar, tropezamos en el hablar, tropezamos muchas veces en causar daño, en lastimar a alguien, tropezamos muchas veces en no hacer lo correcto. La Biblia dice que aquel que sabe el bien que debe hacer y no lo hace, él comete pecado. Entonces nosotros fallamos de muchas formas y no está en nosotros el poder de vivir una vida de santidad, de intimidad, de comunión con Dios. Está en nosotros el poder de buscar a Dios. Está en nosotros el poder de sujetarnos a Dios. Está en nosotros el poder de nos colocar en la dependencia total y completa de Dios para que podamos recibir el Espíritu de Dios. Y una vez el Espíritu de Dios en nosotros nos llena de conocimiento, nos llena de sabiduría, nos llena de bendición, nos llena de victoria. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces en nosotros hay sanidad física, hay sanidad emocional, hay restauración de comunión espiritual. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros tenemos una vida de santidad. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces nosotros reflejamos la gloria de Dios en nosotros. Qué linda, hermanos, la enseñanza de Pablo a los colosenses y qué linda la enseñanza de Dios para nosotros en esta mañana. Dios en nosotros. Otra cosa que Pablo va a enseñar y va a hablar es que Jesús es la imagen exacta de Dios. Jesús es la personificación de Dios. Jesús es Dios. Cuando hablamos de Jesús como hijo de Dios, es porque Él se sujetó a ser hombre y venir a este mundo. Pero Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y eso no quiere decir que Él es inferior al Padre, sino más bien que Él es igual al Padre. Él es Dios. Y si Él es Dios, Él debe ser el centro de nuestra adoración. Pablo está enseñando. Debemos amar a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma. Debemos amar a Dios, debemos amar a Jesús más que todas las cosas y sobre todas las cosas y todas las personas. Porque ese amor a la persona de Dios es que genera en nosotros la comunión, la intimidad con Dios.
Y si Jesús es Dios, hermanos, debemos amar con nuestra fuerza, como dijo, y también debemos imitar su vida y sus principios. Como dije antes, Jesús no es más un sabio, más un profeta, más una persona espiritualmente elevada. No es una persona buena que tiene buenos consejos para nosotros. No, Él es Dios y como Dios debemos imitar su vida y sus principios. Debemos ver cómo Jesús vivió y vivir como Él vivió. Debemos escuchar lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó y vivir segundo sus enseñanzas. Porque cuando vivimos sobre las enseñanzas de Dios, entonces agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, somos bendecidos, restaurados, renovados, somos empoderados, ya que esta es la palabra de la moda, y somos empoderados por Dios para hacer la voluntad de Dios, para vivir la voluntad de Dios, para disfrutar la voluntad de Dios que es buena, que es perfecta y que es agradable. Cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros imitamos la vida y los principios del Dios, hombre Jesús, nosotros entonces empezamos a verdaderamente ser cristianos. Otra cosa que Pablo quiere enseñar, hermanos, es que Cristo es la cabeza o el cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Siempre decimos, la iglesia somos nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia está reunida aquí ahora, aunque por ese medio electrónico, aunque por internet. La iglesia está reunida delante de Dios. Hermanos, y si Cristo es la cabeza, si Cristo es aquel que gobierna, que comanda, es aquel que ordena en nuestra vida, si Él es aquel que nos da dirección, necesitamos, como Pablo nos enseña, tener una vida cristocéntrica. Una vida cristocéntrica, hermanos, es una vida que vive segundo los principios y la vida de Jesús. Una vida cristocéntrica es cuando toda nuestra vida está direccionada a Dios. Cuando hablo de una vida cristocéntrica, estoy hablando de una vida que es entregada, rendida a Cristo Jesús en todas las áreas. Por supuesto, hermanos, tenemos compromiso con la familia, tenemos compromisos religiosos con la iglesia, tenemos compromiso en el trabajo, tenemos nuestros compromisos diarios. Pero la vida del cristiano es una vida que es vivida para agradar a Dios. Es una vida que se vive como Cristo Jesús. En el trabajo, yo vivo y actúo como Cristo. En la iglesia vivo y actúo como Cristo. En la familia vivo y actúo como Cristo. Y donde quiera que yo vaya, yo vivo y actúo como Cristo. Eso es una vida cristocéntrica. Nuestro mensaje también debe ser cristocéntrico. Cuando entendemos que Jesucristo es Dios y que Él es suficiente para nuestra salvación y para la remisión de los pecados de toda la humanidad, hermanos, tenemos que predicar un mensaje cristocéntrico. Nuestra prédica, nuestra enseñanza, nuestra habla, nuestras músicas, nuestras canciones, nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que predicar Cristo, tenemos que predicar la vida de Cristo, tenemos que predicar los principios de Cristo. Y tenemos que tener cuidado para que no caigamos en el mismo error de estos judíos que estaban allá en la iglesia en Colosos. Ellos estaban predicando la ley, ellos estaban predicando Moisés, ellos estaban predicando rituales, costumbres, como si estas cosas fueran necesarias para la salvación. Pero Pablo va a enseñar a nosotros que el mensaje verdadero del Evangelio se resume en Cristo Jesús.
Entonces, todas las veces que usted vaya a hablar con alguien, todas las veces que usted va a evangelizar o predicar a alguien, entenda que su palabra, su prédica, su mensaje, tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Tiene que empezar en Cristo y terminar y culminar en Cristo Jesús. Nuestra alabanza, nuestra adoración debe ser cristocéntrica. Debemos dar toda alabanza, toda adoración a Él. No podemos fiar en nuestras fuerzas. No podemos confiar y depender de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad humana, de nuestras fuerzas humanas. No debemos rendir toda gloria y toda alabanza a Él, porque Pablo mismo dijo que Él puso esse evangelho, essa honra, essa dádiva em vaso de barro, para que toda a glória fuera dada a Ele. Então, hermanos, cuidemos para que nós não lleguemos algum dia a pensar que podemos vencer com nossas próprias forças. Muitas pessoas em esse momento estão desesperadas. Muitas pessoas estão pensando que não sabem o que vai nascer e como vai ser sua vida de hoje adelante ou depois dessa pandemia. Por quê? Porque está lutando com suas próprias forças. Quantas pessoas e testemunhos em las redes sociais dizendo que estão agotadas, que estão estressadas, que estão deprimidas. De hecho, vimos a história de um homem que pensou que estava com coronavírus porque estava com síntomas e então se matou, se suicidou. ¿Por quê? É porque quizá ele entendeu que ele não tinha força para vencer o coronavírus. Pero lástima que ele não entendeu que Deus sí tiene fuerza, que Deus sí puede. El peligro de confiar en nosotros, el peligro de confiar en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, es porque nuestra fuerza, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría son limitados. Hermanos, como yo dije, seguramente, hermanos, el coronavirus va a pasar, o mejor, vamos a aprender a convivir con él, ¿no? Van a encontrar una vacuna, van a encontrar un remedio. E vamos aprender a conviver com ele como convivemos com Zika, com chikungunya, com la dengue, com tantas outras enfermidades que há por aí. Pero solamente vão sair adelante aqueles que hicierem de Cristo sua fortaleza. Aqueles que tiveram uma vida centrada em Deus, aqueles que tiveram uma vida centrada em Cristo, eles sim vencerão, triunfarão. Eles passarão por esse tempo. Por supuesto, é difícil. Por supuesto, muitas vezes nos agobia tanto tempo encerrado. Pero aqueles que estão cimentados em Cristo, eles passarão por mais esta prueba, porque eles lo passarão em la fuerza, em la sabiduría, em el conocimiento, para la gloria e para la alabanza de Cristo Jesús, Senhor nuestro. Hermanos, Cristo debe tener la primacía, la proeminencia sobre todas las cosas. Esta es la fe pura y sincera que Pablo está enseñando a los colosenses. Esta es la fe pura y sincera que nos acerca a Dios y que nos aleja del mundo. La fe pura, sincera y simple se resume en entender que Cristo tiene la primacía, la proeminencia, como dijo el texto, de todas las cosas. Y si Él tiene la primacía en su vida, el Señor seguramente, hermanos, nos ayudará, nos fortalecerá, pasaremos por esta pandemia. Y no importa cuántas pandemias más vengan, no importa cuántas veces más tengamos que quedar encerrados,
aislados socialmente, porque en Cristo Jesús nosotros seremos capaces de vencer todas las cosas. En Cristo Jesús usted es capaz de vencer esta pandemia. En Cristo Jesús usted es capaz de vencer la depresión. En Cristo Jesús usted es capaz de vencer el estrés. En Cristo Jesús usted es capaz de vencer los problemas. En Cristo Jesús usted será capaz de vencer ese mal momento económico que, por supuesto, le tocó a todos. En Cristo Jesús nosotros saldremos adelante. Y cuando llegar allá adelante, nosotros vamos a mirar para atrás y vamos a ver y vamos a decir que valió la pena. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hizo con que todas las cosas se tornaran bien para nosotros. Hermanos, en Cristo Jesús, aún aquello que parece maldición para muchos, Dios lo cambia, lo transforma en bendición para nosotros. Entonces esa pandemia que parece una maldición económica, emocional, espiritual, relacional, aumentó el número de divorcios, aumentó el número de acoso, aumentó el número, hermanos, de violaciones, aumentó el número de violencia doméstica. Entonces esa pandemia es una maldición, pero no para aquellos que están en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo Jesús, ellos llevan todo a Cristo Jesús y son bendecidos, fortalecidos y van a triunfar y van a vencer en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Mis hermanos, que Dios pueda bendecir poderosamente su vida en esta mañana y que usted pueda tener y llevar una vida centrada en Dios. Que usted pueda tener una fe pura, sincera y simple, como dijo Pablo a los Colosenses. Y seguramente, cuando llegar el tiempo de estarmos reunidos una vez más, hermanos, en el templo, lo que vamos a hacer allí es hablar, es testificar de las muchas bendiciones de Dios que recibimos en ese tiempo de pandemia. Yo estoy siendo bendecido, aún en ese momento aislado, aún en ese momento difícil, porque yo estoy tratando, no con mis fuerzas, con el Espíritu de Dios y con la fuerza y con la sabiduría de Dios, de estar un poquito más cerca de Dios. Y más cerca de Dios significa más bendición de Dios. Que Dios pueda bendecir poderosamente sus vidas. Mis hermanos, yo quiero orar con cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que esté bendeciendo sus vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos, eleve su pensamiento a Dios. Señor, nosotros estamos aquí delante de ti, aquí está su pueblo, escuchando su palabra. Y su palabra, Señor, a través del apóstol Pablo nos va a enseñar unas cuantas verdades poderosas. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que el precio fue pagado por Cristo Jesús y no hay nada y nadie que nos puede acusar o condenar, porque ya fuimos lavados y redimidos y justificados por Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender que tenemos libre acceso a tu presencia. Señor, que podemos llegar delante de ti. Ayuda, Señor, a entender que no depende de nuestros méritos, no de nuestra fuerza, sabiduría y ni mismo de nuestra santidad, porque la presencia del Señor es que nos santifica, el Espíritu del Señor es que nos santifica. Entonces podemos nos acercar a ti con confianza, porque tenemos Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Ayúdanos a tener una vida que agrada a ti, Señor, una vida de santidad, una vida que alabará su nombre, Padre, donde quiera que vayamos. Ayúdanos a tener una vida cristocéntrica. Ayúdanos a parecernos cada día más con Cristo en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el templo, fuera del templo, donde quiera que vayamos, que las personas puedan mirar hacia nosotros y ver en nosotros Cristo o el carácter de Cristo forjado en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que Cristo es quien gobierna.
Ayúdanos a rendirnos a la presencia y nos sujetarnos a la autoridad de Cristo Jesús, para que podamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vencer todas las cosas. Padre, yo quiero alabar a ti, Señor, por nuestros hermanos. Quiero bendecir sus vidas, sus familias, sus hogares. Quiero bendecir su salud física, pero también su salud emocional, espiritual, económica. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos viviendo un momento difícil en todo el mundo, Padre. Pero, Señor, sabemos que el cielo no está en crisis. Los templos están cerrados, pero el cielo está abierto. El mundo está en crisis, pero, Padre, el cielo no está en crisis. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de mis hermanos. Que el Señor pueda obrar en la vida de ellos. Que el Señor pueda bendecir el matrimonio. Que el Señor pueda bendecir la familia. Que el Señor pueda bendecir el hogar y la economía. Y que podamos, Señor, cuando nos reunimos de vuelta en el templo, podamos, Señor, ali celebrar a ti. Podamos testificar los milagros. Podamos dar testimonio, Señor, de las muchas formas que el Señor nos bendijo en medio de esta pandemia. Gracias te damos, Señor, por todo que el Señor nos hace y por todo que el Señor nos da, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.